nos envían por el webinar, muy buena la imagen de la cirugía con la extracción de los 3 trombos, para que alguien que quiere operar tromboembolismo de pulmón vea que se puede. Así que yo ahora quisiera ver si hay alguna pregunta que puedan haber, Guido. Bueno, entonces, si es así, yo voy a aclarar algunos puntos que habitualmente suceden en el tromboembolismo de pulmón quirúrgico. Bueno, lo primero que tiene que haber en un servicio es la idea que haya un TEP team, es decir, una persona de cada especialidad, hemodinamia, cirugía y algún cardiólogo crítico a la que se puede agregar una persona que hace imágenes, porque la evidencia todavía en el TEP, en algunos aspectos no es tan robusta, no es como la cardiopatía isquémica. El tema es que hay problemas que a veces las guías actuales no terminan de resolver algunos TEP. Entonces vale la pena, todo servicio tendría que tener un algoritmo que yo lo ofrezco, donde en el punto verde están los TEP de bajo riesgo, en punto rojo los de alto riesgo, y en el TEP moderado, que hay 2 en realidad, alto, moderado menos y moderado más. Cuando hay moderado más, que está en anaranjado y en rojo, nosotros llamamos al TEP team a la hora que sea para que uno de los 3 especialistas den su opinión. Lo bueno de 3 es que nunca empatamos, porque siempre son 2 contra 1, que decide alguna estrategia de reperfusión en el grupo de que son moderado más y los que son de alto riesgo. Y una vez que ya estamos en esta discusión, la primera pregunta que nos hacemos es cuántos días pensamos que puede tener el tromboembolismo de pulmón. Esto es fundamental porque se ha hablado mucho sobre los trombolíticos y el riesgo de ACV hemorrágico, que sabemos que es casi el 2%, y de sangrados mayores, que más o menos está en el 13%, pero muy poco se habla qué pasa con los trombolíticos cuando son TEP de más de 14 días. Porque lo más probable es que no pueda alisar los coágulos y encima estaríamos usando un método que tiene riesgo. Entonces, cuidado con la pregunta que no se hacen todos, hasta dónde llega la ventana de los trombolíticos. Hay muchos que pensamos que los trombolíticos en realidad tienen efecto hasta los 7 días. Por muchas cosas que sabemos de los trombos y de la cardiología, sobre todo con la unidad coronaria, que de aquellos trabajos emblemáticos que fueron el LEIT y el EMERA, que demostraron que los trombolíticos servían hasta las 12 horas. ¿Qué indica pensar que los trombolíticos van a disolver un coágulo con más de 14 días? Lo otro es si tiene un alto riesgo de sangrado, digamos una edad que podrían ser los 70 años, porque si tiene las 2 cosas, vamos a suponer que tenga más de 14 días, en un paciente de alto riesgo moderado más, con alto riesgo de sangrado, entonces el TEP team se queda con 2 opciones, la cirugía y la tromboaspiración y lisis local, que pueden hacer en hemodinamia. Bienvenido que haya 2 elementos. ¿Cuándo nosotros pensamos que merece una discusión con una posibilidad que se vuelva a cirugía? Cuando tiene estas opciones. Por ejemplo, un TEP crónico reagudizado tal vez sea ya quirúrgico. Tal vez haya que discutir porque el concepto de tromboaspiración y de trombectomía es con un trombo fresco, pero no es el concepto de tromboendarterectomía, que es otra cirugía. Lo otro es, como yo les decía, un TEP de más de 14-15 días, donde probablemente ni siquiera se pueda con el cateterismo, porque la idea es ir a limpiar la circulación pulmonar, y con pacientes que tienen más de 60 de sistólica en la pulmonar, es evidente que tiene un tiempo con hipertrofia del BD y que a lo mejor no alcance lo que se haga. No es que no sirva, no va a alcanzar, va a quedar sin resolverse. Que tenga un BD severo, porque de nada vale que le aspiren los trombos y que después no salga de bomba. Porque si no, el enfoque es muy sobre el trombo, pero poco sobre el ventrículo derecho, que hay que tener elementos para sostener
porque no vamos a festejar el primer round, que es sacar los trombos, y después resulta que se muere por falla de BD. De hecho, la muerte de un TEP con jerarquía es por la falla del ventrículo derecho. Lo otro es en trombo en cavidad. En trombo en cavidad hay de todo publicado, dejarlo con heparina sola, hacerle trombolíticos, pero nosotros preferimos extraer los trombos por cirugía, porque los cirujanos que se han amigado con la cirugía del TEP lo pueden tromboaspirar, inclusive con cirugía sin bomba. Porque si el miedo es, lo que pasa es que cuando hay falla de BD, la cirugía a veces no es solamente de los trombos en cavidad, que solucionaría una eventual reembolia. Si falla el BD, está fallando por trombos que además están en la circulación pulmonar. Y lo otro es la carga de trombo, o en silla de montar, que ya hay varios protocolos por tomografía, donde se empieza a medir la carga de trombo para decidir una decisión quirúrgica. Que si además es con falla de BD, son las 5 situaciones que yo no digo que haya que hacer una cirugía, yo lo que digo es que hay que replantear la discusión con el cirujano. Porque ahora les voy a mostrar algunas situaciones que yo veo cuando se discuten estos pacientes. Lo otro, cuando uno enfoca el tromboembolismo de pulmón, está muy bien mirar los trombos, la carga de trombo, pero cuidado con la no mirada del ventrículo derecho. Porque el golpe isquémico lo va a tener y probablemente no se recupere tan rápido. No es tan matemático que porque le saque los trombos, el BD se recupera al instante. Todo depende del golpe isquémico y del tiempo que haya estado el TEP para poder sacarlo. Entonces, cuidado con tener una sola mirada. A mí me parece que es interesante tener las dos miradas, lo que pasa en el ventrículo derecho y lo que además pasa en la carga de trombo. Desde años, esta diapositiva que la presentan en todos los congresos, se sabe que la muerte, el shock, la detención, tiene que ver con la carga de trombo y con el estado cardiopulmonar que tiene el paciente. De eso depende la mortalidad de un TEP. Fíjense, este es un trombo cuando yo digo carga de trombo. ¿Ustedes se imaginan que el trombolítico puede a este trombo? Pues yo ya sé que no, ya nos pasó. Y estos TEP son los que en otros lugares con más complejidad directamente lo operan. Tampoco se podría sacar con catéter semejante cantidad de trombo, un trombo de 14 centímetros. A esto me refiero. Esto significa carga de trombo. ¿Qué es lo que le está faltando a la evidencia? Poner un número. ¿Qué significa una carga de trombo para que vos tengas que decidir una cirugía? Pero esa evidencia no está. Por eso es necesario el TEP-TEAM, porque a lo mejor si va hemodinamia, y de hecho fíjense que el color de los trombos es diferente. Es decir, acá ha habido RETEP en distintos momentos, y a lo mejor el trombolítico pueda con los trombos más, no tan oscuros, pero lo que es de color oscuro, casi negro, el trombolítico no le hace absolutamente nada. Y el tema es que le agrega el riesgo de la hemorragia, no solucionando, y después lo está llamando al cirujano que venga a operar a un paciente que no respondió al trombolítico. Y el cirujano te dice, ¿por qué lo pusieron lítico? ¿Por qué no me llamaron antes de indicar los trombolíticos? ¿Por qué yo no participé en esta discusión? O esto, que son los trombos de distintos colores, donde uno se da cuenta que no está en la discusión cuánto hace que está embolizando. Lo único que está es lo que pasa en agudo. Fíjense que los trombos rojos es probable que el trombolítico pueda, y los trombos oscuros seguramente no va a pasar nada. Cuando uno busca la evidencia, la primera gran sorpresa que uno se lleva cuando busca la fuente, que la cirugía tiene más evidencia en el shock que la hemodinamia. Esa es la primera sorpresa que yo me llevé cuando alguien me decía, ¿pero ustedes operan los TEP agudos? Sí, porque afuera lo hacen. Y porque la evidencia en el último consenso, 2014, dice que la cirugía tiene más evidencia cuando está chocado que los catéteres. Y claramente cuando ustedes ven, el catéter, se dan cuenta que dice que el cateterismo es una opción cuando falla la cirugía. Dicen primero, consulten a los centros quirúrgicos. Y lo otro que llama la atención, que se piense en cirugía
solamente cuando el trombolítico ha fallado o cuando está contraindicado. Pero nadie habla de la carga de trombo, nadie habla de los trombos en cavidad, nadie habla de los trombos con más de 14 días. Está faltando evidencia. Lo que yo quiero, como mensaje último, decir solamente 2 conclusiones. La primera, todo centro grande que recibe tromboembolismo de pulmón, que es un hospital, que hay situaciones oncológicas, debe tener un algoritmo con un TEP-TIM. Me parece que esto es importante para no que decida una sola persona, sino que decida un servicio de qué es lo mejor para cada paciente. Y lo otro, no es menor pensar que algunos TEP agudos tienen que ser quirúrgicos. Tienen que ser quirúrgicos. Y si dicen falta de evidencia, no, en muchos centros grandes de Norteamérica operan los TEP en agudo. Y yo no estoy en contra ni a favor de la cirugía, ni de hemodinamia, trombolítico. Yo lo que digo que a los TEP descompensados lo tenés que discutir, a ver qué hacemos, cuál es el plan, cuál es la estrategia. Porque al final terminamos participando 10 personas de la decisión que tomó uno cuando no consultó. Nosotros a la hora que sea, nos llamamos por teléfono, tiene que participar un cirujano, un hemodinamista y el que está de guardia con el cardiólogo crítico que lo apoya, para tomar una decisión que después nos involucra a todo el servicio. Y por último, los TEP no pueden tener la mirada solamente de los trombos o solamente sobre el BD. Tiene que estar la doble mirada para saber cómo nosotros vamos a sostener el ventrículo derecho. En este caso, lo sostuvimos porque la salida de bomba no era severa el deterioro, por lo menos para los cirujanos. Los cirujanos no detuvieron el corazón. Lo pusieron en bomba, pero lo apoyaron. No clampearon. No detuvieron el corazón. Hicieron las 2 cirugías, lo que estaba dentro de la arteria pulmonar y lo que estaba en curso. Y el sostén se hizo con óxido nítrico y milrinona, que además por varios días lo mantuvimos. Porque ¿qué pasaba? El corazón no salía del golpe isquémico, aunque los trombos ya no estén. Y la cirugía fue lo más limpia que pudo en cuanto a limpiar toda la carga de trombo que se pudo. A los 5 días pudimos sacar el óxido nítrico, a los 6 días pudimos ir bajando los inotrópicos, lo estuvamos a los 7 días, todo fue de a poco. Alguien podría decir, ¿por qué no indicaron un ECMO? Créanme que lo discutimos. Nos pareció que este paciente podía salir, pero no la pasamos bien en el postoperatorio por no haber indicado un ECMO. Lo que pasa es que el ECMO también tiene una complejidad que también hay que saberla manejar. Pero tener en cuenta que también el cirujano, una vez que está en el quirófano, tiene varias opciones para operarlo. Si lo opera asistido, si lo opera en Bittinger, sin clampearlo, con el apoyo, si lo saca con un ECMO. Todas son cosas que hacen hoy al tromboembolismo de pulmón. Así que no sé si alguien quiere hacer una pregunta, también del público, está Guido ahí. Sí, la doctora Lucía Hernández nos pregunta, justamente haciendo hincapié en el TEP-TIM, en el caso de que nos encontremos en un centro sin TEP-TIM, ¿pedimos la derivación para cirugía cuando sospechamos que es la indicación? En realidad, la derivación la pueden hacer contestándole a Lucía. Gracias, Lucía. Cuando el TEP está en agudo, es complicado derivar a este paciente porque es tan grave como un shock cardiogénico. Yo lo que creo que si no tenés nada, el trombolítico te habilita a hacer algo. Yo lo que digo es que puede haber algunos pacientes que falla el trombolítico, pero no porque la droga no sirve, porque a lo mejor está indicado a destiempo. Es eso lo que yo digo. A mí me parece que si vos no tenés centro de complejidad, no olvidar que con los datos que dio la CONAREC en el último registro de TEP, llamaba la atención la cantidad de TEP que no estaban reperfundidos, teniendo indicación. Y una cosa que les pido, que es cierto que el ACV hemorrágico es del 2%, que es cierto que el 13% de sangrado mayor, pero no puede ser la amenaza de que sangre más grave de lo que está pasando. Esto no puede estar en la cabeza un cuidado crítico, porque los TEP de alto riesgo tienen un 50% de mortalidad. Entonces, no podemos estar con que haya una ACV, porque si está chocado, la evidencia te habilita a ser trombolítico. Donde está la mayor discusión es con el TEP de moderado a alto riesgo, porque ahí sí
el trombolítico todavía no está definido en forma categórica, es una indicación 2B para indicar trombolítico, pero no en el que está shockado, porque más que el shock ya es la muerte. Y si estamos preocupados porque a lo mejor pase algo con las hemorragias, algo está mal en la cabeza del que hace cardiología crítica, que cree que la ACV que a lo mejor pasa es más grave que lo que está pasando, que es un shock. Es eso lo que yo a veces no entiendo. Bien, estamos esperando alguna pregunta más del público. Mirza. Yo, un comentario con respecto al caso, Jorge. Te quiero preguntar si la decisión quirúrgica para ustedes fue por el deterioro del BD o por la carga de trombo que tenía, porque clínicamente, por cómo lo presentaron, no impresionaba con tanta descompensación hemodinámica. Es cierto, no fue por el shock. Lo que pasa es que nosotros hemos adoptado como servicio que a todos los trombos en cavidad nosotros los operamos. ¿Qué opción hay si vos no lo podés operar? Hacerle trombolíticos, porque no es una mala opción. Lo que pasa es que los trombolíticos hay una sola situación que hay que tener cuidado. Salvado el riesgo de hemorragia, que no lo consideraría porque hay una causa muy grave que es un trombo en cavidad, el peligro es si hay foramen oval permeable con gradiente de ventrículo derecho al izquierdo, porque podés fabricar sin querer una cardioembolia izquierda y una CV. Ese es el único escenario. Por eso nosotros hemos decidido que los trombos en cavidad, como la cirugía es rápida, la improvisamos prácticamente en 1 hora, preferimos en este caso ir a tromboaspirarlo porque nos va bien. Muchas veces hemos ido a aspirar y no hemos tocado los trombos, si está muy mal el paciente, que están en las pulmonares. A veces lo hemos sacado vivo. Son estrategias que el cirujano tendrá que decidir en el momento. Porque en realidad con los trombos en cavidad hay 2 opciones. La hemodinamia no es para eso. La hemodinamia es para aspirar los trombos que están en la pulmonar. Pero yo no he visto que en la hemodinamia saquen trombo. Y si hacen trombolíticos, el único cuidado es que no haya gradiente por el foramen oval permeable, que es bastante frecuente, de derecha a izquierda. Ese es el último punto. Pero acá fue por trombos en cavidad que se decidió la cirugía, y no por la falla de BD, que en realidad no tienen culpa los trombos en cavidad. En todo caso agravarían si reembolizan más al pulmón. Pero acá, digamos, fue la falla de BD, que era por los trombos, pero la indicación quirúrgica fue por los trombos en cavidad. A mí me gustaría, muy bien la presentación del caso y todos los comentarios que hizo el doctor Bilbao. Primeras felicitaciones. Lo que sí me gustaría hacer un comentario es respecto a lo que nos pasa en la vida cotidiana, y es el hecho de la solicitud a veces de un ecocardiograma para hacer diagnóstico de tromboembolismo de pulmón, y tener esta oportunidad para aclarar que, como lo detallaron en la presentación del caso clínico y también como lo detalló el doctor Bilbao en sus comentarios, que nos da muchos elementos respecto al pronóstico a corto y a largo plazo del paciente, pero que a veces tener un ecocardiograma normal no descarta el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón, que podemos tener pacientes con compromiso de menos del 20% del lecho vascular pulmonar, y ese paciente tener un ecocardiograma absolutamente normal, que por eso es muy importante la historia clínica del paciente, el cuadro clínico y obviamente contar con otros métodos. No sé qué opina el doctor Bilbao. Mira, la pregunta tuya es buena, porque en realidad los trombos en cavidad se ven nada más que en el 4%, 5% de todos los TEP. Es muy poco frecuente. Pero sí se ve la dilatación del BD, que no confirma el tromboembolismo, en el 25%, 1 de cada 4. Ahora, cuando los TEP son TEP, sospechás TEP y no tiene el BD dilatado, nosotros lo que indicamos es anticoagulación sola, pero ahí nos llamamos al TEP Team. El TEP Team está solamente, y lo sabe toda la guardia del Hospital Austral, va a llamar solamente cuando el TEP es de alto riesgo o cuando es moderado más. Ahí sí el TEP Team, porque para lo otro, la heparina es una flor de opción. Y puede haber un TEP de bajo riesgo, estamos hablando de menos del 3% de mortalidad, y en ese caso está ordenado hacer heparina sódica o heparina de bajo peso para evaluarlo al otro día con mejores herramientas. La alta sospecha de TEP es indicación directa de anticoagulación. Los trombolíticos tenés que confirmar el TEP. Porque si no, ahora, cuando tenés que confirmar el TEP, también te lleva a tomar decisiones en la descompensación. El láctico elevado. Uno acá veía a ese paciente que estaba con 110 de sistólica, pero tiene 140 latidos por minuto. Y cuando no encontrás
otra causa que justifique un inminente shock, tenía 3 de láctico, ¿qué vas a esperar que se choque para que el portero se dé cuenta que hay que hacerle algo más? Hay que estar un paso antes para tener la posibilidad de salvarlo. ¿Qué es lo que yo veo a medida que pasó el tiempo? Que a medida que fuimos diagnosticando cada vez más TEP, que nos ha pasado a todos los servicios, cada vez hay menos muertes que no sabés la causa. Yo lo que veo que en el hospital antes se morían pacientes, en todos los lugares donde estuve, que cada tanto había un paciente que no sabía la causa de la muerte. Y acá yo cada vez veo menos. Y cuando vos buscás cuál es la primera causa de muertes no clara en un servicio, eran los TEP. Bueno, damos por cerrado, muy interesantes las preguntas, el webinar, así que muchas gracias.